Somos el equipo 1 y vamos a hablar de las leyes de los gases. Nuestro equipo está conformado por Vanessa Popoca Reyes, Paola Albarrán Martínez, Adriana Ayala Ríos, Eduardo Garzón Sandoval, Jonathan Valdés Domínguez y Frida Márquez Ramírez. La ley experimental de los gases es una ley que combina la ley de Boyle-Mariotte, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Estas leyes se refieren a cada una de las variables que son presión, volumen y temperatura absoluta. Presión es la cantidad de fuerza aplicada sobre una superficie. Volumen es el espacio ocupado por una cierta cantidad de masa y se expresa en litros. Temperatura es la medida de la agitación interna de las partículas de gas y se expresa en unidades Kelvin. Moles es la cantidad de masa del gas. La ley de Charles establece que el volumen y la temperatura absoluta son directamente proporcionales cuando la presión es constante. La ley de Boyle afirma que la presión y volumen son inversamente proporcionales entre sí a temperatura constante. Y finalmente, la ley de Gay-Lussac introduce proporcionalidad directa entre la presión y la temperatura absoluta, siempre y cuando se encuentren a un volumen constante. ¿Qué es un gas ideal? Para poder aplicar las leyes de los gases se debe definir qué es un gas ideal. Un gas ideal es un gas teórico compuesto de partículas que se mueven al azar y que no interactúan entre ellas. Los gases en general se comportan de manera ideal cuando se encuentran a altas temperaturas y bajas presiones. Esto es debido a la disminución de las fuerzas intermoleculares. Cuando un gas se encuentra a muy baja temperatura o baja condición de presión extremadamente altas, ya no se comporta de forma ideal. Bajo estas condiciones, las leyes de los gases no se cumplen. Primero metemos el globo en la boca de la botella de agua. Después hacemos presión y observamos. Después calentamos agua y enfriamos otra. Y por último pondremos el globo sobre la boca de la botella y lo meteremos al agua fría y después a la caliente. Como pudimos observar en el primer experimento, cuando nosotros a la botella la presionamos, el volumen de esta disminuyó, por lo tanto su presión también aumentó. Entonces hizo que el globo saliera disparado. En el segundo experimento, el de la botella caliente, fue cuando la presión atmosférica de esta varió. Al meterse en el agua caliente, el volumen de esta se aumentó, debido a que las moléculas en el aire empezaron a aumentar y hizo que aumentara el volumen de la botella. En cambio, en la del agua fría, fue el caso contrario. Cuando esta entró en el agua fría, las partículas del agua y de la presión hicieron que esta empezara a bajar. Por lo tanto, el volumen bajó y hizo que la botella empezara a desinflarse.